pero muy especialmente del que hoy se nos presenta con el pan y el vino consagrados por la Iglesia en este día para simbolizar el cuerpo y la sangre de Jesús. Pablo dice esto a una iglesia que en su práctica podríamos decir que eran muy buenos creyentes porque pasaban el día juntos. No como nosotros, que venimos 1 hora y media y salimos corriendo. No, ellos pasaban el día juntos y podríamos decir que maravillosos, ¿no? Qué bonito, que pasaban hasta la comida juntos. Pero ¿qué ocurre? Que en aquel momento, distinto a como lo hacemos ahora, el pan y el vino, pues formaban parte del pan y el vino literalmente que traían, y en un momento de la comida, pues los que estaban sentados y tenían pan y tenían vino, participaban de la mesa, pero los que no estaban todavía, nadie los esperaba. Y además los que no tenían pan o no tenían vino, pues igual se quedaban sin pan y sin vino. Y entonces el apóstol dice, pero bueno, no habéis entendido que la copa que bendecimos es la que nos dice que estamos entrando en comunión unos con otros. No habéis entendido que el pan es el mismo del que comemos todos, refiriéndose obviamente a Cristo. Y por tanto, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Allí Pablo está riñendo a la iglesia. Yo no tengo ninguna intención de reñir a la iglesia porque creo que gracias al Señor todos o casi todos lo tenemos claro. Pero sí me gustaría de verdad que recuperásemos, no solo los que estamos aquí, sino que animásemos a los que tal vez hoy no veamos, a decirles que cada culto es un llamamiento de Dios a la adoración, pero cuando la mesa del Señor está puesta por la iglesia, ese no debería perdérselo nadie. Os he compartido muchas veces y lo hago para quien no lo haya oído. Yo he crecido muy bien educado en mi iglesia en esto. Procurábamos no faltar ningún domingo a la iglesia porque el domingo es el día del Señor y es para santificarlo. Pero si había que faltar un día, nunca faltábamos el día de Santa Cena. Me inculcaron eso y sinceramente doy gracias a Dios. Porque aunque no tiene y ni pretende ser algo que cumplir, algo con lo que poner la crucecita, sí está llamado a ser entendido esto, hermanos. Porque es un privilegio este momento que la iglesia puede tener con el pan y el vino. Hemos superado el pensamiento mágico de la idea sacramental que otros tienen de un momento como este. Como si hubiera algo mágico en este pan y este vino. No hay nada mágico. Lo mágico, si me apuráis, lo poderoso, lo espiritual, es lo que significa, es el anuncio, es la posibilidad de recordar en comunión lo que significa este pan y este vino. Por eso el apóstol Pablo sigue instruyendo a esta iglesia desordenada de Corinto. Insisto, no pretendo hacer un paralelismo, pero sí pretendo que pongamos nuevamente en valor cada uno, si es que alguno necesita todavía hacerlo, este momento del culto al Señor, que la iglesia una vez al mes provee para juntos en comunión estar anunciando la muerte del Señor Jesús. Sigue diciendo el apóstol, al darnos las siguientes instrucciones, les dice a los corintios, no puedo elogiaros, ya que vuestras reuniones traen más perjuicio que beneficio. De hecho, cuando os reunís ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos quedáis con hambre mientras otros emborracháis. ¿Acaso no tenéis cosas de comer en casa y de beber? ¿O es que menospreciáis a la iglesia de Dios y queréis avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Pues voy a elogiaros por esto. ¡Claro que no! Yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Tremendas palabras.
Sin duda estaba indignado Pablo con la práctica de aquella iglesia. Insisto, no es mi indignación con esta iglesia ni de lejos, pero sí quiero que una vez más, y para que no caigamos en la rutina de participar de la mesa sin aprovechar cada rincón de lo que esto significa, hoy quiero traeros nuevamente a consideración al menos 3 buenas razones para participar y no dejar de hacerlo siempre que la iglesia convoque con la mesa puesta. No dejar de participar de este momento, porque hay muchas razones, solo 3 quiero compartiros, que de alguna manera le dan sentido, contenido espiritual, no solo por la obediencia debida a Cristo, que así nos lo pidió, sino por lo que esto significa para nosotros y lo que significa para el que escucha este mensaje, que tiene una oportunidad, como bien hemos dicho en la alabanza, de oír y de ser salvo. Así es que la primera razón que quiero compartiros es conforme al texto bíblico, porque hacemos memoria de Cristo juntos. El Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, después de dar gracia lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. ¿En memoria de qué? En memoria de lo que tuvo que sufrir para darnos una oportunidad de salvación. Es importante, en medio incluso de nuestros sufrimientos, al tomar del pan y de la copa, hacer memoria de que Cristo mismo, el que no pecó nunca, acabó siendo convertido en pecado por los nuestros y sufriendo de un modo que ninguno de nosotros podríamos jamás pensar. Salvo que alguno de nuestros seres queridos muera plácidamente, normalmente no nos gusta pensar en la muerte de esos seres queridos. Sin embargo, Jesús, por el contrario, nos dice y nos invita a hacer esto en memoria de Él, de su muerte. Pues Él se entregó en sacrificio. No es que qué pena murió, no. Es que entregó su cuerpo en sacrificio. Necesitamos tener fresco siempre en nuestra memoria que su muerte no fue placentera, pero fue lo que se necesitaba para satisfacer lo que establecía la perfecta y justa ley de Dios a causa de nuestro pecado. Recordamos, pues, que fue nuestro pecado la causa de su sacrificio, ya que no fue ni la Navidad, ni la vida de Cristo, ni siquiera sus enseñanzas lo que justificaría a los pecadores, sino su muerte. Ahí te sustituyó a ti y me sustituyó a mí para que yo pudiera ser justificado. Por lo tanto, este momento es muy especial, porque recordamos juntos cómo y por qué murió Jesús. ¿Y sabéis qué consigue al hacerlo juntos? Que nadie tenga ni más alto concepto de sí mismo, ni más bajo concepto de su hermano, porque el mismo sacrificio de Jesús fue para ti y para mí, el mismo. Y algunos a veces tendemos a pensar muy humanamente, muy religiosamente: no, pero yo tampoco soy tan malo, por aquel sí, aquel vaya tela, el sacrificio de Cristo por aquel, no, por aquel y por ti. Y da igual los pecaditos, pecadotes o pecadetes que crees que tienes. Cualquiera de ellos le costó el mismo sacrificio a Cristo. Tu justicia delante de Dios fue por ese mismo sacrificio que sí, el supermalo, el supervillano. Así es que si algo tiene la memoria juntos de este momento, por medio del pan y del vino, es que nos unifica, nos une, porque nadie ha sido justificado delante de Dios por otra cosa que por el sacrificio de Cristo. Cristo murió en sacrificio por nuestros pecados. Pedro lo dice así y el propio Isaías lo profetizó: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él fue nuestro sustituto, el de todos. De verdad, si algo tiene de bueno hacer memoria de Cristo en un culto, en un momento como este, es que no hay nadie peor ni mejor ante la justicia de Dios. Y todos necesitábamos un abogado, alguien que pagara por nosotros. Cristo derramó también en aquel lugar su sangre,
para que obtuviéramos no solo la justificación, sino también el perdón de nuestros pecados. Como dice la ley de Dios y recuerda Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y en 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En aquella cruz pasaron muchas cosas. Recordar el cuerpo y la sangre de Cristo nos da a recordar muchas cosas que tienen que ver con todo lo que allí ocurrió, que para que tú y yo tengamos justicia delante de Dios y tengamos limpieza de nuestros pecados delante de Dios. Así pues, con este pan y este vino vamos a recordar juntos el hecho histórico, la manera en que Jesús derramó su sangre y entregó su cuerpo en sacrificio sustitutorio o vicario, que es lo que significa esta palabra, para que por la fe en Él alcancemos el perdón de Dios y la justificación delante de Él, sin mérito ninguno por nuestra parte, sino como la más alta expresión de amor que jamás haya existido. ¡Qué invitación más preciosa! Dios no te ama porque lo mereces. Dice la palabra, en esto Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy recordamos juntos que nadie es justificado ni perdonado por sus méritos, sino solo por el sacrificio del cuerpo de Cristo y la sangre derramada allí. Y eso es un mensaje de esperanza a quien todavía no lo ha hecho suyo. ¿Por qué? Porque no eres tan pecador que esa cruz de Cristo no pueda justificarte y perdonarte. Hay una oportunidad para ti, como la hubo para muchos de nosotros, que ya disfrutamos de esa justicia y de ese perdón. Qué maravilla poder levantar este mensaje juntos y que tal vez un alma, quién sabe si incluso más, en un momento como este pueda hacer suyo este mensaje y al igual que nosotros lo hicimos un día, también entregar su corazón a Cristo. Pero el privilegio de participar de la Cena del Señor no es solo un recordatorio, es también participar de las realidades espirituales que esto representa. Pues la Cena del Señor no es como dar la vuelta alrededor de un monumento para admirarlo, no es un ratito contemplándolo, hay que ver, tiene connotaciones especiales y como digo, no es mágico, pero cuando uno tiene en su memoria la comprensión de lo que ahí estuvo pasando, no es mágico, pero es poderoso su mensaje para transformar nuestras vidas, porque es un tiempo también que es capaz de cambiar el corazón de otros, como un día cambió el nuestro. Hay poder en el mensaje de la cruz, hermanos, sigue habiendo poder en el mensaje de la cruz. Por eso, la segunda razón para hacerlo juntos, y es tan especial, es que juntos anunciamos, proclamamos ese mensaje de salvación, ese mensaje de perdón, ese mensaje de amor que nos alcanzó y, como bien se nos ha dicho hoy, quiere seguir alcanzando a muchos. Porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Dos cuestiones trae aquí el apóstol a nuestra consideración. Anunciamos la muerte de Cristo, una muerte que venía a traer vida a los que creyeran en ella. Una muerte única, porque es la única muerte que terminó en resurrección. Ninguna otra. Yo sé, y cuando preparo esto, tengo carga porque digo, muchos, la mayoría de vosotros tenéis ya mucha iglesia, muchos sermones, muchas santas cenas, pero hermanos, el Señor trata conmigo y yo espero que me ayude, que vosotros también os dejéis tratar, porque la cena del Señor, por más veces que la hayamos tomado, por más que creamos saber de qué va, y lo sabemos, tiene que impactarnos cada vez. Insisto, no porque tiene elementos mágicos, pero si este anuncio no nos sensibiliza, si este anuncio no nos remueve, es que estamos más muertos que vivos. Porque la cruz de Cristo no puede pasar desapercibida jamás, por más veces que la levantáramos. Es una muerte única la que ahí ocurrió. No ha habido ninguna otra, ni la habrá como esta. Lázaro resucitó, pero tuvo que volver a morir. Otros resucitaron, pero tuvieron que volver a morir. Cristo resucitó y está vivo. Y esa es la segunda parte del anuncio, porque dice que lo hacemos hasta que Él venga. Nos está diciendo que el que vive, vendrá. Y eso nos está llamando a recordar la esperanza con la que vivimos. Esto no es lo último que nos va a pasar, nos vaya bien o nos vaya mal. Hay una esperanza en la memoria de la cruz
Y en el recuerdo de la memoria de la cruz que nos dice el apóstol, nos lleva a pensar en que esto ha de ser así hasta que Él vuelva, tal como Jesús le mandó a sus discípulos. El regreso de Jesucristo es la bendita esperanza de la Iglesia como cuerpo de Cristo y del creyente en particular como hijo de Dios. Primera de Juan 3:2 dice: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Así que al mirar a la cruz de Cristo con la esperanza de esa segunda venida, estamos trayendo a nuestra memoria también que habrá un día que este desastre de hombre o que ese desastre de mujer va a ser transformada a la imagen de Cristo. Hermanos, hermanas, iglesia, eso es lo que nos espera. Y hacemos este anuncio porque nos lleva de la cruz donde fuimos perdonados a ese lugar eterno donde seremos glorificados con Cristo Jesús. Este es el mejor momento del culto de la iglesia, aunque solo lo tengamos una vez al mes. Y solo lo tenemos una vez al mes porque hemos huido o huimos de caer en la rutina, de hacerlo cada vez, para que pierda sentido. Por eso yo de vez en cuando quiero rescatar no solamente el tomar juntos el pan y el vino, que lo hacemos una vez al mes, sino este mensaje. Porque, hermanos, no perdamos ni un ápice de sensibilidad al privilegio inmenso que es poder participar de este momento. E insisto, como me educaron mis padres, y en eso fueron buenos educadores, si has de faltar un domingo, que no sea el de la Santa Cena, hermanos. Porque de verdad que te pierdes un privilegio inmenso junto con los demás hermanos que formamos la familia del Señor. Participar en la Cena del Señor es un privilegio que ningún creyente debería perderse por la oportunidad que nos brinda de recordar juntos el sacrificio de Jesús y su significado de perdón y justificación para todo aquel que en Él cree, y nos permite anunciar juntos la única muerte que ha terminado con resurrección y que anticipa el día que Cristo volverá con poder para que nosotros también seamos transformados a su misma imagen por completo. Y en tercer lugar, nos conviene participar de esto, y en este sentido casi que habría que hacerlo cada semana, lo reconozco. Por esta razón nos conviene ser bastante constantes, y la mesa del Señor nos invita a hacer este ejercicio, que es reflexionar sobre el estado de nuestra comunión con Cristo y con su Iglesia. En esta enseñanza del apóstol Pablo, una vez que el apóstol quiere poner orden a esos desórdenes que tenía la Iglesia, apela a algo mucho más interno, no tan externo, mucho más interno, que tiene que ver con este momento y la manera en que tenemos que llegar a este momento. De tal manera que si, al examinarnos como nos invita el apóstol, nos encontramos que en algo hay un desorden, este es el momento de poner orden. No es el momento, como algunos a veces han hecho y hemos hecho en alguna ocasión, muy honestamente pero equivocadamente al mismo tiempo, no es el momento de decir, mira, como hay un desorden, no tomo la cena del Señor. Ese no es el mandato del Señor. Eso es lo que hacemos en un acto seguramente de honestidad, pero cuidado, hermanos, porque cuando tú ves un desorden del tipo que sea, hablaremos de los dos al que se refiere el apóstol, cuando ves un desorden en este sentido, no puedes posponer el orden. ¿Qué es eso de no tomo la cena del Señor porque no estoy en orden? ¿Qué es eso? O sea, Señor, no mires que... No. Si justamente este momento está llamado a tomarlo dignamente, dice la palabra, para que si hay algún desorden, que es muy normal y humano que lo haya, ya sea en forma de pecado delante de Dios, ya sea en forma de alguna desavenencia entre los hermanos, es normal que lo haya, somos humanos. Lo que no es normal es que estemos delante del mensaje de la cruz de Cristo, donde se puso orden a nuestro desorden, y nos permitamos decirle al Señor, no, hoy no tomo la cena del Señor porque estoy en desorden. No, perdona. En tu corazón lo que tienes que decidir es poner en orden las cosas. Y ya está. Y a partir de ahí, tomar el pan y beber la copa. Claro que sí. Porque eso es entender la potencia de este mensaje. No, ya me ordenaré otro día. No. Ordénate hoy delante del Señor. Entre otras cosas, porque otro día no sabes si lo vas a tener. En primer lugar,
Una cuestión de orden que la Iglesia procura al menos enseñar, luego cada uno hace de su capa un sayo, pero enseñar es que hay quien no debería participar de la cena. De momento. Sí hay alguien que no debería. De momento. A la luz de esta palabra, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Son palabras serias, palabras que advierten a alguno que no esté por la labor precisamente de ponerse en orden, de que igual no debería tomarla. Algunos sí. Porque a la luz de esta palabra, quienes no creen que el sacrificio de Cristo fue a causa de su propio pecado y que la sangre derramada por Jesús es lo único que puede limpiarle delante de Dios para perdón y justificación eterna, quienes no creen esto no deberían participar. Pues no están en comunión con Cristo ni con su cuerpo, que es la Iglesia. Y como dice la palabra, el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. No te vamos a prohibir que tomes el pan y el vino, pero si tú no crees lo que esto significa, mejor no lo tomes. Porque ni es un chato de vino, ni es un trocito de pan para aliviar el hambre. En este culto, el pan es pan, el vino es vino, pero son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús. Y si no puedes discernir por la fe que ese cuerpo y sangre de Jesús fueron aquella cruz por ti, no tomes el pan y el vino, porque estás tomando tu propia condena, no tu salvación. Eso sí, si hasta ahora no creías, pero este anuncio pone en tu corazón el deseo de recibir a Cristo como Señor y Salvador, gloria a Dios. Este es el día, este es el momento. Tal vez no de tomar el pan y el vino, pero sí de recibir este mensaje de la cruz. Porque este mensaje es para todos, sin excepción. Es para que todos, el que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ante la falta de fe, ante la falta de discernir, por tanto, el cuerpo de Cristo, nuestro consejo a la hora de participar de este sagrado momento es que antes hayas dado testimonio de fe en Jesucristo por el bautismo, tal y como enseña el propio Señor Jesús cuando dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Creer es algo espiritual que ocurre en tu corazón, pero el bautismo es la manifestación externa, el testimonio público de que has creído, de que la sangre y el cuerpo de Cristo han sido recibidos por ti como lo que Dios usó para salvarte, perdonarte y limpiarte. Por tanto, si crees y luego eres bautizado, ya has sido hecho digno por Jesucristo de participar de este momento tan sagrado como lo es la cena del Señor. No eres digno de participar porque tú lo vales. Eres digno de participar porque por la fe en Cristo Él te ha hecho digno de ello. Pero, ¿y los que sí somos creyentes y bautizados? ¿Cómo deberemos participar de la cena del Señor para hacerlo dignamente? Primeramente, examinar nuestro corazón y juzgar nuestros propios pecados y confesarlos al Señor, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Venir a la mesa sin confesar nuestros pecados es ser culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque fue el pecado lo que le llevó a la cruz. Si nosotros no juzgamos nuestros propios pecados, no los confesamos y no los abandonamos, no estaremos celebrando con alegría y mucho menos en comunión con Cristo. Por el contrario, traeremos el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Así que si hay pecado, no dejes de tomar la cena del Señor, como decía antes. Confiesa tu pecado y restaurará tu comunión con Cristo. Toma del pan y bebe de la copa. No sé si alguno viene de un contexto netamente católico romano. Cuando hablamos de confesión, no estamos hablando de ir a una garita a decirle a un señor lo que has hecho mal. Estamos diciendo que aquí y ahora, en tu corazón, delante de Dios les pides perdón. Es más que suficiente, porque en el nombre de Cristo no hace falta otro mediador. Tú y yo podemos confesar aquí mismo nuestros pecados.
Así que no te preocupes, si hay algo que confesar, ahora puedes hacerlo. Este es el momento. Examina tu corazón y delante de Dios, sin mayores intermediarios que Cristo mismo, pon tu pecado delante de Él para que sea perdonado y limpiado. Y el Señor promete hacerlo. Y Señor te dignifica para que participes del pan y del vino. Y en segundo lugar, otra manera de participar dignamente, aquellos que somos creyentes, es examinar nuestro interior y reconocer si alguna relación fraternal está rota. Porque participar dignamente es examinar nuestro corazón y ver si algún rencor, algún perdón que pedir o que ofrecer a un hermano, pues no es tomarse en serio la cena del Señor, mantenerse sin perdonar a alguien mientras supuestamente celebramos el perdón inmerecido que Dios nos ha dado en el sacrificio de Cristo. Imagínate la paradoja y la contradicción, yo diría la hipocresía incluso. Permitirte mantener una relación sin resolver con tu hermano mientras se supone que celebras el amor de Dios que te perdonó a ti. ¿Tú sabes lo que Dios está pensando de ti en ese momento? ¿O te lo digo yo? Hipócrita. ¿Cómo celebras y anuncias mi perdón y no eres capaz de perdonar a tu hermana y a tu hermano? Así que, hermanos y hermanas, revisa. Antes de tomar el pan y el vino, revisa. Y cuando hayas revisado, toma el pan y el vino porque has decidido pedir perdón o perdonar a quien lo tengas que hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como ocurre con algún pecado que hubiese que confesar, si al examinar tu corazón recuerdas que hay alguien a quien perdonar, no dejes de tomar el pan y el vino. Pero antes, decide en tu corazón perdonar. Decide en tu corazón restaurar la comunión que tenemos en Cristo y por la que Él pagó con su sangre. La cena del Señor es como una comida en familia, hermanos, donde el padre de familia desea que sus hijos estén en paz con Él mediante la fe en Jesucristo y la confesión de los pecados, y en la que el padre de familia desea que sus hijos se amen como Él les ha amado y estén en paz entre ellos para que no haya juicio sobre la familia, sino bendición y vida eterna, tal como Él promete en el Salmo 133. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si algo la está rompiendo, hermano, hermana, además de que Dios no está contento como padre de familia que es que no quieras celebrar tu perdón cuando no estás dispuesto a perdonar. Y si no, repásate el Padre Nuestro y dime a qué conclusión llegas. Hermano, hermana, el padre de familia, papá, nos ha convocado a la mesa para que nos pongamos en paz delante de Él en aquello que pudiéramos no estarlo, pero para que determinemos ponernos en paz con nuestro hermano o hermana, si es que hay algo que todavía ha de ser perdonado. Porque donde hay hermanos juntos en armonía, no hay juicio, sino bendición y vida eterna. No dejemos, pues, de participar de la cena del Señor siempre que tengamos oportunidad, porque recordaremos juntos en comunión al altísimo precio que Cristo pagó para devolvernos la paz con el Padre y declararnos justos delante de Él. No dejemos de participar en la cena del Señor siempre que tengamos la oportunidad, porque anunciamos juntos en comunión la muerte más especial que jamás ha existido, por lo que se consiguió con ella y porque ha sido vencida en la resurrección, y porque al celebrarla anunciamos nuestra esperanza en la segunda venida de Jesús con poder y gloria. No dejemos de participar en la cena del Señor siempre que tengamos la oportunidad, porque hemos sido hechos dignos de ella por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo y sin ningún mérito por nuestra parte. Por eso, hermanos, participemos dignamente tras examinarnos delante del Señor y comprobar que no hay ningún pecado por confesar y ningún perdón que no queramos dar. Y si aún eres de los que no ha dado testimonio de tu fe en Jesucristo por medio del bautismo, te invito a que des ese paso de obediencia a Jesús y pronto te unas a nosotros en esta mesa y en total comunión con Cristo y con su Iglesia. Y si así lo desea alguno de vosotros, que aún no ha dado ese paso de obediencia a Jesús, pero crees que Jesús es tu Señor y Salvador, por favor, después del culto habla conmigo. Me gustará conocerlo y acompañarte en ese proceso para llegar a estar pronto juntos en esta mesa,
siendo sin duda alguna hechos dignos por Cristo de participar en ella y en comunión no solo con Dios, sino también a través del bautismo con tus hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y vamos a disfrutar de este momento, porque es un momento impresionante, es un momento precioso, no es mágico, pero el mensaje de lo que el pan y el vino representan es poderoso, hermanos. Lo sigue siendo hoy, porque la sangre de Cristo sigue limpiando pecados que aún hoy cometemos. Y el mensaje de la cruz nos recuerda que entre nosotros puede y debe haber paz, amor y perdón. Así que examínese cada uno a sí mismo antes de tomar el pan y beber de la copa. Tenemos un tiempo en silencio de examen propio, de reflexión propia delante de Dios, para que en el sentido vertical con Dios pueda ser examinado si hay algún pecado que confesar, y en el sentido horizontal entre nosotros pueda ser examinado si hay algún hermano o hermana a quien debamos todavía perdonar. Lo hacemos en silencio delante del Señor.